En el épico enfrentamiento entre Ilia Topuria y Josh Emmett, ambos peleadores demostraron una habilidad impresionante y una determinación inquebrantable en cada asalto. Desde el inicio del combate, quedó claro que estábamos presenciando un enfrentamiento de alto nivel en el octágono. Durante el primer asalto, Topuria mostró su dominio al tomar el control del centro del octágono y lanzar potentes golpes con su mano derecha hacia Emmett. Por su parte, Emmett adoptó una estrategia defensiva, siendo cauteloso ante los ataques de su oponente. A medida que el asalto avanzaba, Topuria ganaba y lograba desequilibrar a Emmett con una precisa patada baja y un contundente golpe de derecha al rostro. Aunque el asalto fue sumamente reñido, Topuria logró llevarse una leve ventaja en la puntuación. En el segundo asalto, Topuria continuó imponiendo su dominio en el centro del octágono, mientras Emmett buscaba responder con golpes de contraataque. Sin embargo, fue Topuria quien lanzó un contraataque devastador conectando un poderoso derechazo que hizo tambalear a Emmett. En un emocionante momento, Topuria logró derribar a su oponente con una combinación de golpes contundentes. Aunque Emmett se recuperó rápidamente y logró empujar hacia atrás a Topuria, las marcas de sangre en su rostro evidenciaban el impacto de los golpes recibidos. En el tercer asalto, Ilia Topuria continuó demostrando su determinación al lanzar una efectiva patada baja y demostrar su habilidad en combinaciones de golpes, tal como lo había hecho en el asalto previo. El público en Jacksonville se emocionó y brindó su apoyo a ambos peleadores por el espectáculo que estaban presentando. Topuria siguió encontrando a Emmett con su jab y dejando su rostro marcado por los impactos. A pesar de los esfuerzos de Emmett por contraatacar, el control del combate seguía firmemente en manos de Topuria. El español demostró su capacidad para evitar que Emmett le arrebatara el centro del octágono y se acercara con puños peligrosos. Aunque Emmett logró conectar algunos golpes en contra, Topuria se mantuvo dominante y sin ceder terreno. La habilidad y el dominio de Topuria se mantuvieron constantes a lo largo de los asaltos. Su excelente técnica y resistencia le permitieron mantener a raya a Emmett, quien no pudo revertir la situación a su favor. A pesar de los intentos desesperados de Emmett por cambiar el rumbo del combate, la superioridad de Topuria fue evidente. En el cuarto asalto, Ilia Topuria demostró astucia y prudencia al comenzar con una patada efectiva y mantener un enfoque controlado en la pelea, evitando precipitarse y administrando su energía estratégicamente en caso de que el combate se extendiera al quinto asalto. Mientras tanto, la cara de Emmett continuaba cubierta de sangre, indicando que los impactos sufridos en los asaltos anteriores estaban haciendo efecto. En un momento emocionante, Topuria logró derribar nuevamente a Emmett, llevándolo al suelo con una combinación de golpes poderosa. A pesar de sus esfuerzos, Topuria no consiguió acabar el combate, ya que Emmett mostró una notable resistencia y se mantuvo en pie durante un minuto bajo la intensa presión de Topuria. Al llegar al quinto asalto y último, los médicos consultaron a Emmett si quería continuar, y él decidió seguir adelante. Con los minutos finales en juego, la situación se volvió peligrosa para Ilia Topuria, ya que tenía una ventaja prácticamente asegurada en el combate, pero ahora se enfrentaba a un oponente que no tenía nada que perder. Emmett intentó lanzar golpes contundentes para cambiar el rumbo del combate, pero Topuria demostró una gran resistencia y evitó involucrarse en intercambios directos, moviéndose ágilmente por el ring. Mostrando su astucia y control, Topuria llevó a Emmett al suelo, lo agarró, lo mantuvo cerca de la reja y lanzó rodillazos para hacer avanzar el tiempo a su favor. Finalmente, el combate llegó a su fin sin un knockout definitivo. Se anunció la decisión de los jueces y el resumen deja claro que la victoria pertenece indiscutiblemente a Ilia Topuria, quien demostró su superioridad de principio a fin en el combate. Su espectacular exhibición de poder, resistencia y control a lo largo de los 5 asaltos lo coloca como un auténtico contendiente en su categoría de peso. La decisión de los jueces
fue unánime a favor de Topuria, quien se lleva una victoria bien merecida. Además, se destaca que este triunfo lo coloca en el top 5 de su división de peso y lo sitúa firmemente en la carrera por una futura oportunidad de disputar el título. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Déjanos saber en los comentarios si te ha gustado este vídeo y no olvides suscribirte, así como darle like si aún no lo has hecho, para no perderte de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima, a menos que te conecten un knockout.